Quieren que me haga una prueba de ADN para que reclamen mi herencia y dicen que yo soy el egoísta por negarme. El día que me di cuenta que valoraba mucho las comodidades que tenía fue el día que apareció ante mí esta mujer de nombre Eva y que me pedía una prueba de ADN. ¿Alguna vez han tenido la sensación de que su vida por fin había encajado en su lugar? Eso es lo que sentía yo, Andy, hasta hace una semana. Tengo 24 años, un trabajo decente y, lo más importante, una tranquilidad que mi yo de adolescente jamás habría creído posible. La tranquilidad que da el dinero. Esa tranquilidad se compró, se podría decir. Y no me avergüenza admitirlo. Mi padre biológico murió hace 4 años. Cuando me llegó la noticia, lo único que sentí fue, nada, un vacío extraño. No era mi padre en ningún sentido que importara. El tipo nos abandonó a mi madre y a mí cuando yo tenía 3 años. Se desvaneció como un fantasma, cambiando de ciudad, de trabajo, de mujer, de todo. Se reinició totalmente. Los recuerdos que tengo de él son como fotografías descoloridas. Una voz elevada, una puerta cerrándose de golpe y el sonido de mi madre llorando en la cocina. Lo único bueno que hizo en su vida, además de irse, fue morirse con una póliza de seguro de vida bastante jugosa y sin otros herederos directos conocidos. Honestamente es lo mínimo que podía hacer. Tras un laberinto legal, todo ese dinero acabó en mis manos. Fue su única disculpa, su único gesto para compensar los años de mierda y olvido, por ver a mi madre trabajando hasta la extenuación para que no nos faltara nada. Esa herencia no es solo dinero, es la hipoteca de la casa de mi madre pagada, es su jubilación asegurada para ella, es mi maestría pagada sin deudas, es nuestra paz mental. Y entonces, hace 7 días, esa paz se hizo añicos. Estaba saliendo de mi café favorito, cuando una mujer, no mucho mayor que yo, se me acercó. Iba de la mano de un niño pequeño, de quizás 4 o 5 años. Ella de inmediato se presentó. Se llamaba Eva. Parecía nerviosa, con esa sonrisa tensa de quien intenta no asustarte. «Disculpa, ¿eres Andy? ¿Andy Miller?», preguntó. Asentí, con la guardia en alto al instante. Nadie que busque algo bueno te aborda así en la calle. «Mi nombre es Eva. Este es London», dijo, señalando al niño, que se escondía tímidamente detrás de su pierna. «Y, bueno, tu padre, Robert, era mi pareja. El mundo no se detuvo, pero sí que redujo la velocidad. Mi padre, Robert, el fantasma». Eva prosiguió, lanzando las palabras como si le quemaran la boca. Me contó su historia en unos minutos. Dijo que habían estado juntos los últimos 2 años de la vida de mi padre, que London era su hijo, que mi padre lo adoraba, pero por distintas circunstancias no alcanzó a reconocerlo y darle su apellido. Y entonces soltó la bomba. Sin decir agua va lo dijo. Necesitaban una prueba de ADN. «Sin una prueba que confirme que London es hijo biológico de Robert, no tenemos acceso a ningún beneficio, a nada que le correspondería por ser su hijo», explicó, con una voz que pretendía ser lastimera pero que a mí me sonó a guión ensayado. Ahí estaba, la verdadera razón del teatro en la calle. Esta mujer que hace unos minutos ni sabía que existía, de repente se me paraba enfrente y pretendía que yo le ayudara a quitarme lo único que ese ser llamado Robert me dejó. Lo miré todo en un instante. A ella, con sus ojos suplicantes pero calculadores. Al niño, un crío inocente que solo miraba con curiosidad. Y en mi cabeza solo había una imagen. Mi madre, con 30 años llorando porque no sabía cómo pagar el alquiler. Además de todas las injusticias que vivió tratando de darnos una vida digna. Así que ni siquiera lo pensé mucho y de inmediato le dije, «No». La palabra salió fría y plana, como un trozo de hielo. Eva parpadeó, como si no hubiera entendido. «¿Perdón? ¿Cómo dices?» «Dije que no», respondí. «Pero es solo una prueba. Es por el bien de London, para que tenga lo que es suyo». «Lo que es suyo», repetí y noté una amargura metálica en la boca. «Mi padre los abandonó a ustedes también, ¿verdad? Se murió y los dejó en la estacada. Bienvenida al club». De verdad me da pena su situación. Pero lo que él dejó, lo que consiguió después de abandonarnos a nosotros, no le corresponde a nadie más que a mí y a mi madre. «Pero es tu hermano», insistió ella. Y esta vez, la desesperación era real. «Quizás no lo sé. Y no me interesa. Muchos años tuvimos drama en nuestras vidas. No me interesa uno más. Robert lo estipuló. Ese dinero me lo dejó a mí. Si hubiera querido tanto a tu hijo como dices, ¿por qué no lo reconoció? Honestamente no sé ni me importa. Mi respuesta es no y eso es todo». Di media vuelta y me fui. Escuché que me llamaba, pero no me detuve. Caminé hasta mi coche con el corazón martillándome en el pecho, una mezcla tóxica de rabia y adrenalina. Pero desde entonces no puedo sacarme esa escena de la cabeza. La cara de ese niño, London. Sus ojos, que sí, se parecían un poco a los de las fotos viejas de mi padre. Ahora, una semana después, me pregunto a mí mismo, ¿soy una mala persona por negarme a esa prueba?
Sé lo que parece. Un tipo con una herencia cuantiosa, negándole a un niño un pedazo de ella. Suena villano de telenovela, pero no es solo dinero. Es la reparación por todos los cumpleaños a los que no vino, por todas las promesas rotas, por el dolor que le causó a la persona que más quiero en este mundo, mi madre. Es nuestro cierre, nuestra victoria sobre su memoria. Si hago esa prueba y sale positiva, ese niño tendría derecho a una parte significativa. Le estaría dando una porción de la única cosa buena que mi padre hizo por nosotros a una completa desconocida y al hijo que tuvo mientras seguía sin molestarse en llamarme a mí. Pienso en mi madre, que por fin puede dormir por las noches sin ansiedad. ¿Cómo le digo? Oye mamá, resulta que el fantasma nos jodió una vez más desde la tumba y toca repartir. Pero luego está la mirada de ese niño y tal vez me reflejo un poco en él, estando solos y yo y mi madre contra el mundo. ¿Soy el malo por querer proteger lo que es nuestro? ¿Por pensar primero en mi madre y en mí? Mi moral está haciendo gimnasia olímpica en mi cabeza y necesito una opinión externa. Bueno, si llegué a pensar que un no sería suficiente, estaba muy equivocado. Pensé que con un no firme y alejarme caminando rápido, este asunto se esfumaría. Ingenuo de mí. Resulta que cuando abres la caja de Pandora de los problemas familiares, no solo salen volando, sino que te persiguen a casa y tocan el timbre. Después del encuentro con Eva, pasé una semana tratando de sumergirme en la normalidad. Trabajo, gym, salir con amigos, ver una serie con mi madre, pero era como llevar una mochila llena de piedras. Tenía la certeza visceral de que Eva no se quedaría de brazos cruzados. La gente hambrienta de dinero rara vez lo hace. La llamada llegó justo cuando empezaba a bajar la guardia. Era el jueves por la mañana. En la pantalla de mi móvil apareció el nombre: Abogado Henderson. Me extrañó. El tipo que manejó el papeleo infinito de la herencia de mi padre. No habíamos hablado en años. Andy, buenos días. Lamento molestarte, comenzó, con esa voz grave y profesional que siempre me hizo sentir como si estuviera a punto de ser auditado. No hay problema, señor Henderson. ¿En qué puedo ayudarlo?, dije, tratando de sonar despreocupado. Bueno, he recibido una visita de una mujer de nombre Eva Rojas. Se aclaró la garganta. Afirma ser la madre de un hijo póstumo de Robert Miller, tu padre. Solicitó de manera formal que se inicien las gestiones para una prueba de paternidad con el fin de reclamar los derechos hereditarios correspondientes para el menor. Ahí estaba. El primer movimiento en el tablero de ajedrez legal. Sentí que el suelo bajo mis pies se volvía inestable. Ya le dije que no a ella en persona, respondí, con más firmeza de la que sentía. Mi respuesta es la misma para usted. No pienso someterme a ninguna prueba. Henderson hizo una pausa. Podía casi escuchar sus ruedas mentales girando. Andy, entiendo tu postura, de verdad. Pero debes entender que al negarte, creas un escenario complicado. Si ella decide llevar esto a un tribunal, un juez podría ver tu negativa como un indicio de que tienes algo que ocultar. Podría ordenar la prueba, incluso sin tu consentimiento directo, si hay suficientes pruebas circunstanciales. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Pueden hacer eso? ¿Obligarme? No es tan simple, pero sí, es una posibilidad en un proceso de filiación. Al negarte, el caso se vuelve más conflictivo y potencialmente más costoso para todas las partes. Su tono era neutral, pero el mensaje era claro. Estás haciendo las cosas más difíciles. Señor Henderson, con todo respeto, pero no quiero hacerlo. Ese hombre sí conocía a ese hijo y no lo reconoció, es su problema. Ella tuvo tiempo para exigirle a él, no a mí. Además, ese dinero es lo único bueno que ese hombre hizo por mi madre y por mí en toda su vida. Es nuestra seguridad. No voy a regalar ni un céntimo de eso a una desconocida que aparece de la nada con una historia triste. Mi respuesta es no. Colgué con la mano temblorosa. La rabia era un nudo ardiente en mi estómago. No solo estaba siendo acosado, sino que ahora me hacían sentir como si yo fuera el irrazonable. Como si yo estuviera cometiendo un delito por proteger lo que era nuestro. Creí que eso sería lo peor. Me equivoqué. 2 días después, una llamada de un número internacional llenó mi pantalla. Código de Francia. Me desconcertó. No conocía a nadie de ahí. Una voz de mujer anciana, con un acento marcado pero un español perfecto, dijo al otro lado. ¿Andy? ¿Andy Miller? Tam. Sí. ¿Quién habla?, pregunté, confundido. Soy Sarah Miller, tu abuela. El mundo se detuvo. No exagero, mi abuela. Las palabras sonaban extrañas como en un idioma que no entendía. Si no conocía a mi padre, mucho menos a sus parientes. Robert nunca habló de sus padres. Solo sabía, por documentos viejos que vivían en Francia y que habían cortado contacto con él mucho antes de que yo naciera. Supongo que por sus problemas de carácter. Para mí, Sarah Miller era un nombre en un árbol genealógico polvoriento, no una persona real.
¿Abuela? Repetí, atónito. Sí, Andy, seré concreta. He hablado con Eva. Me contó todo, sobre London, sobre la prueba y sobre tu negativa. Su tono no era cálido ni cariñoso. Era frío, lleno de una autoridad que no se ganó, sino que se auto-otorgó. No podemos permitir que un hijo de Robert, mi nieto, ande por ahí como un huérfano, sin apellido ni los medios que le corresponden. Es un Miller. Tienes que hacerte esa prueba. Algo en mí se prendió. Esta mujer, que nunca en mis más de 20 años de vida se había molestado en saber si yo estaba vivo o muerto, en mandar una maldita carta de cumpleaños, ahora me exigía algo. Como si fuéramos una gran familia unida. ¿Con qué derecho esta mujer que ni conocía me hablaba así? Señora Sarah, dije, abandonando deliberadamente la palabra abuela. Usted y yo no nos conocemos. Le entero que su hijo nos abandonó a mi madre y a mí. Usted y su familia nunca aparecieron en mi vida, nunca dieron señales de vida. No me puede exigir absolutamente nada, no tiene ningún derecho ni legal ni moral. Esto no se trata de ti o de tus rencores, muchacho, replicó, elevando la voz. Se trata de un niño inocente, de la sangre de mi hijo. Ah, muy bien. ¿Y yo qué fui? Espeté, sintiendo cómo los años de abandono hervían en mi voz. ¿Qué fui durante 20 años? ¿Sangre de segunda? ¿Un muñeco que no sentía o qué? Entérese, no solo su hijo nos abandonó. Ustedes me abandonaron también. En Francia les importa un cacahuate y nos dejaron aquí con el fantasma de su hijo de mierda. No les debo lealtad ni a usted ni a nadie, ni siquiera a Robert. No les debo obediencia y no les voy a dar mi ADN. Hubo un silencio cargado de odio al otro lado de la línea. Eres igual que él, terco y egoísta. Quizás la manzana no caiga tan lejos del árbol. Después de todo, solté, con una amargura que me sorprendió a mí mismo. Le exijo, no me vuelva a llamar. No quiero saber nada de usted ni del resto de la familia Miller. Colgué antes de que pudiera responder. Apoyé la frente contra la pared fría de mi apartamento, respirando con dificultad. La rabia dio paso a una angustia profunda, familiar y a la vez olvidada. La misma que sentía de niño, cuando escuchaba a mi madre llorar. Esa sensación de que el suelo que tanto te costó construir puede desmoronarse en un instante. Esa estabilidad por la que mi madre luchó toda su vida y que yo creía haber asegurado con esa herencia, ahora se sentía tan frágil como el cristal. Ellos tienen un ejército, tienen a Eva con su hijo, tienen a un abogado que me presiona, y ahora tienen a una abuela fantasma desde Francia que clama por la sangre. Y yo solo tengo un no, y el miedo a perderlo todo, otra vez. El mal sabor de boca ya no es solo culpa, ahora es puro miedo. ¿Hasta dónde llegarán? ¿Podré aguantar la presión? Cada llamada es un recordatorio de que la paz que construimos sobre los escombros que él dejó podría ser solo un espejismo. La pesadilla escaló y lo hizo de la peor manera posible, involucrando a mi madre. Después de la llamada de mi flamante abuela Sarah, intenté blindarme. Cambié mi número de teléfono y avisé en el trabajo para que no pasaran llamadas de familiares. Creí que con eso bastaría. Otra vez, subestimé a Eva. Llegué a casa temprano y encontré a mi madre en la cocina, más callada de lo usual, moviendo una salsa con una concentración que no era normal en ella. ¿Todo bien, mamá?, pregunté, besándola en la mejilla. Ella apagó el fuego y se secó las manos en el delantal. Me miró con esa sonrisa triste que solo usa cuando algo le duele profundamente. No, Andy. Una mujer llamada Eva vino a verme hoy, dijo sin preámbulos. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Un calor repentino me subió por el cuello hasta la cara. ¿Qué? ¿Cómo se atreve? ¿Qué te dijo? ¿Te molestó? Pregunté, muy molesto. Tranquilo, hijo, dijo, poniendo una mano calmante en mi brazo. No me molestó, fue educada, dolorosamente educada. Me contó su historia, sobre London, sobre Robert, sobre la prueba. Me pidió por favor que te convenciera, que lo hicieras por el niño. La rabia me cegó. Esa mujer no tiene límites. Ir a buscarte a ti es una táctica baja. Lo sé, asintió mi madre. Pero Andy, mientras la escuchaba, solo podía pensar en una cosa. Aquí me preparé para lo peor. Que me dijera que tal vez tenía razón, que el niño no tenía la culpa, que deberíamos hacer lo correcto. Solo podía pensar en ti, continuó, su voz firme. En nosotros, en los años que pasamos luchando solos, en las noches que me dormía llorando por no saber cómo íbamos a salir adelante. Robert no estuvo para nosotros, no físicamente, no emocionalmente, y ciertamente no económicamente, hasta que murió. Esa herencia no es un regalo, es una compensación tardía por todo el daño. Mis ojos se llenaron de lágrimas de alivio y furia. Eso es lo que yo le dije a esa mujer, y al abogado, y a la otra. Sarah, supongo, completó mi madre. Sí, ella también me llamó. ¿Qué? ¿Cuándo? Ayer. Fue muy desagradable, muy grosera como solía ser, exigente, como si nosotros le debiéramos algo. Lo siento, mamá, lo siento mucho.
No quería que te metieran en esto. Andy, yo estoy en esto desde el momento en que Robert se fue, dijo, tomándome de las manos. Escúchame bien, yo te apoyo, hagas lo que hagas. Si decides hacer la prueba, lo entenderé. Si decides no hacerla, te apoyaré con toda mi alma. No dejes que te presionen, no dejes que esta angustia te consuma, porque te conozco, te estresas demasiado rápido. Deja que las cosas pasen como deban ser. Lo que tenga que pasar, pasará, y nosotros seguiremos aquí, juntos, como siempre. La abracé fuerte. En ese momento, supe que no estaba solo. Tenía a la única persona que realmente importaba de mi lado. Su calma era un bálsamo para mi alma en llamas. Pero el universo estaba decidido a ponernos a prueba. 3 días después, llegó la citación oficial, un sobre marrón grueso y formal del juzgado de familia. Me citaban a una audiencia conciliatoria en el caso Rojas vs. Miller, sobre la filiación paterna del menor London Rojas. No era una orden judicial para la prueba, aún, pero era el primer paso formal. Era Eva, moviendo sus piezas en el tablero legal. Leer esas palabras, ver mi nombre en un documento legal como si fuera yo el que había hecho algo malo, me hizo sentir violentado. Era mi cuerpo, mi ADN, y un completo extraño pretendía tener derecho a él. Intenté seguir el consejo de mi madre. Respirar, dejar que las cosas fluyeran, pero la ansiedad era un ruido de fondo constante en mi cerebro. Y entonces, hace 2 horas, pasó lo que jamás pensé que pasaría. Sonó el timbre de mi apartamento. Esperaba un paquete, así que abrí sin mirar por la mirilla. Y allí estaban. Una mujer mayor, con un abrigo elegante y una postura rígida, y un hombre de unos 50 y tantos años, con la misma mandíbula cuadrada que recuerdo vagamente de mi padre. De inmediato lo supe. Era Sarah Miller y uno de mis tíos. Andrew, dijo la mujer, con ese acento que solo había escuchado por teléfono. Somos tu familia, y necesitamos hablar. Se habían presentado en mi puerta. Habían volado desde Francia. Habían averiguado mi dirección. La invasión a mi espacio, a mi santuario, fue tan brutal que por un segundo no pude ni respirar. No tengo nada que hablar con ustedes, logré decir, con la voz ronca por la conmoción. Mira, chico, intervino el hermano de Robert, con un tono exasperado. Esto ya se ha salido de control. Sarah tiene 78 años. No debería estar aquí rogándote. Ese niño es de nuestra sangre. Es nuestro deber. Es que no tienes corazón. ¿Corazón? No me hablen de corazón, repetí, sintiendo cómo toda la rabia, la angustia y el miedo de las últimas semanas estallaban. ¿Ustedes van a hablarme a mí de corazón? ¿Dónde estaba su corazón cuando yo era un niño? ¿Dónde estaba su corazón cuando mi madre se partía la espalda trabajando? Vergüenza les debería dar de estar aquí queriendo hablarme del valor familiar. Lárguense de mi puerta, ahora. Cerré la puerta de golpe. Mis manos temblaban incontrolablemente. Me apoyé contra la madera, escuchando cómo, después de unos murmullos y un suspiro cargado de desprecio, se alejaban. Mi madre me apoya, pero el sistema legal me está arrastrando a una batalla que no pedí, y mi familia biológica ha cruzado un límite que no sabía que existía. La presión es asfixiante. Por un lado la ley, por el otro la sangre que nunca me quiso. Y en el medio yo tratando de proteger el único pedazo de paz que mi madre y yo hemos tenido en nuestra vida. El consejo de mi madre resuena en mi cabeza. Deja que las cosas pasen como deban ser. Pero, ¿y si lo que debe ser significa que perdamos todo otra vez? El día de la audiencia llegó. Caminé hacia el juzgado con el estómago hecho un nudo, sintiéndome como un delincuente. No había hecho nada malo, solo quería proteger a los míos, pero el sistema tiene una forma de hacerte sentir culpable con solo sentarte en esa incómoda silla de madera. La sala era más pequeña de lo que imaginaba, fría, impersonal. Eva ya estaba allí, sentada con las manos entrelazadas sobre la mesa. Evité mirarla. Unos minutos después, entró el juez. Un hombre de mediana edad con una mirada cansada pero penetrante que lo analizaba todo de un vistazo. Comenzó explicando el propósito de la audiencia: buscar una solución conciliatoria antes de escalar el conflicto. Luego se dirigió a Eva. Señora Rojas, explíqueme. Si el señor Robert Miller era el padre biológico, como usted afirma, y vivían en concubinato, ¿por qué no consta el reconocimiento de paternidad en el registro? ¿Por qué el niño no lleva su apellido? Eva se inclinó hacia el micrófono, su voz temblorosa pero clara. Su señoría, Robert no era un hombre de muchas responsabilidades. Se lo digo con todo el dolor. Nuestra relación era complicada. Constantemente estábamos discutiendo. Él priorizaba su trabajo, sus viajes. Cada vez que yo sacaba el tema de reconocer a London, era una pelea nueva. Él decía: ya lo haremos, Eva, déjalo, y siempre lo posponía. Luego, su fallecimiento fue repentino. Nunca llegamos a hacerlo. El juez asintió, tomando notas.
Sus palabras pintaban la imagen perfecta del padre que conocía, evasivo, irresponsable, dejando un reguero de problemas a su paso. Pero a mí, algo no me cuadraba. Si Robert era tan dejado como ella decía, ¿por qué ella, que parecía tan determinada a conseguir lo que quería, no había insistido más? ¿No había llevado el tema a un abogado cuando Robert estaba vivo? Sonaba a una excusa conveniente. Luego, el juez se volvió hacia mí. Señor Miller, comprendo su posición. La ley no puede en este estado obligarle a someterse a una prueba de ADN en contra de su voluntad. No hay una orden judicial que lo avale. Sin embargo, debo preguntarle, como un acto de conciencia, considerando que existe la posibilidad de que un menor pueda estar siendo privado de sus derechos, ¿está absolutamente seguro de que no desea colaborar con una simple prueba para despejar toda duda? Todos los ojos en la sala se clavaron en mí. Los de Eva, suplicantes y llenos de lágrimas. Los del juez, inquisitivos. Sentí el peso de una losa sobre mis hombros. No era una pregunta legal, era un juicio moral. Me estaba poniendo en la picota pública, insinuando que mi decisión, aunque legal, podía ser éticamente cuestionable. Respiré hondo, recordando las palabras de mi madre y los años de abandono. Estoy seguro, su señoría. No conozco a esa señora ni a ese niño, y no me siento ligado ni moralmente obligado a arriesgar la estabilidad que por fin conseguimos por una duda que el propio interesado, mi padre, no se molestó en aclarar en vida. El juez observó un momento más, luego asintió lentamente. Muy bien, dado que no hay base legal para forzar la prueba y no hay acuerdo entre las partes, esta audiencia queda concluida. La señora Rojas queda notificada de que sin una prueba de ADN que vincule al menor con el fallecido, su reclamación sobre la herencia carece de sustento legal por el momento. Firmó unos papeles y se retiró. Un alivio inmenso, pero agrio, me inundó. Había ganado. Legalmente, había ganado. Eva se levantó sin mirarme y salió de la sala con el rostro descompuesto. Salí del juzgado sintiéndome victorioso, pero sucio. Esa pregunta del juez resonaba en mi cabeza. ¿Está absolutamente seguro? Me hacía sentir como el villano de la historia, a pesar de saber en el fondo que mis razones eran válidas. Me retiré a mi casa creyendo, y de verdad lo creí, que era el final, que Eva se rendiría, que mi familia se volvería a Francia, que la pesadilla había terminado. Me equivoqué, de la manera más brutal. Ayer sonó el timbre de mi casa. Al abrir allí estaba Eva, pero no había rastro de la mujer vulnerable del juzgado. Su postura era rígida, su mirada fría y llena de algo que se parecía mucho al odio. No hubo saludos ni rodeos. Solo vine a decirte que tu tío, el hermano de tu querido padre, escupió las palabras. Ha accedido a dar una muestra de ADN. Un análisis de familiaridad puede establecer un vínculo lo suficientemente fuerte como para que un juez considere a London como hijo de Robert y por tanto un pariente con derechos sucesorios. No te necesitamos, estúpido Andy. Sentí que el mundo se desmoronaba a cámara lenta. El piso que creía firme se abría bajo mis pies. Bueno, pero ¿qué podía esperar de esa familia de mierda? La lealtad familiar no era uno de los temas que atendieran. Vamos a luchar por la herencia de Robert, continuó, con una sonrisa amarga y triunfante. Y te lo voy a quitar todo, cada último céntimo, por hacer esto tan difícil. Dio media vuelta y se fue, dejándome plantado en la puerta, con el corazón latiendo a 1000 por hora y un sabor metálico y amargo en la boca. La victoria de ayer fue una ilusión, un espejismo. No solo no había terminado, sino que la batalla acaba de entrar en un nuevo y peligroso nivel. Ellos tienen un flanco por donde atacarme, tienen a la sangre de su lado. El miedo ha vuelto, multiplicado por 1000. ¿Podrán quitármelo todo? Después de todo este esfuerzo, ¿perderemos la única cosa buena que él nos dejó? La montaña rusa de emociones de las últimas semanas por fin ha llegado a su estación, y créanme, nunca imaginé el final así. Después de la visita de Eva, el pánico se apoderó de mí. La noticia de que mi tío cooperaba era la peor de las pesadillas. Ya no se trataba de mi negativa, era una prueba de ADN alternativa que podía darles el arma que necesitaban para arrastrarme a una batalla legal larga, desgastante y potencialmente peligrosa. Pasé 2 días en un estado de parálisis. No comía, no dormía. Solo daba vueltas en mi cabeza a los escenarios catastróficos. Perder la herencia, ver a mi madre tener que volver a trabajar pasados los 60, la humillación de que ese hombre desde la tumba nos arrebatara nuestra paz una última vez. Lo maldije 1000 veces más a él y a su familia, era lo único que podía hacer. Fue en medio de ese caos mental que de repente una frase de mi madre resonó con una claridad cristalina. Deja que las cosas pasen como deban ser. Y la entendí, de verdad. No como un consejo pasivo, sino como un acto de poder. Dejar que pasen no significaba rendirme,
Significaba dejar de luchar contra molinos de viento y tomar el control de la única cosa que podía controlar, mi decisión. Me senté en mi escritorio, con el corazón aún acelerado, pero la mente extrañamente despejada. Ya no sentía rabia hacia Eva, ni hacia mi tío, ni siquiera hacia mi difunto padre. Solo sentía un cansancio profundo y un deseo feroz de proteger mi salud mental y el bienestar de mi madre. Hablé con ella, le conté lo de mi tío. Su rostro se ensombreció y vi la furia también en ella, pero su respuesta fue la misma. Hagas lo que hagas, hijo, yo estoy contigo. Y tomé mi decisión. Contraté a un abogado especialista en derecho sucesorio, uno mejor que el viejo Henderson. Le expliqué la situación al detalle. Pueden intentarlo. Me dijo, un test de vinculares puede ser considerado, pero es menos contundente y abre la puerta a impugnaciones. La batalla será larga, sucia y costosa, pero no solo para ti, para ambas partes. Yo no quiero una batalla, le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Quiero que esto termine. Entonces él me explicó mis opciones, y sobre eso le di una instrucción muy clara. Y al día siguiente, su oficina envió una carta a Eva y una copia a los Miller en Francia. No era una rendición, era un ofrecimiento, un ultimátum incluso. La carta establecía lo siguiente: yo no me sometería a ninguna prueba. Sin embargo, estaba dispuesto a llegar a un acuerdo extrajudicial. Destinaría una suma de dinero, una parte concreta y no negociable de la herencia, a constituir un fideicomiso para la educación universitaria de London, así como una cómoda mensualidad para que viviera tranquilamente hasta cierto tiempo. El dinero se liberaría únicamente para ese fin cuando él cumpliera los 18 años. A cambio, Eva y los Miller tendrían que firmar un acuerdo de confidencialidad y una renuncia irrevocable a cualquier reclamo futuro, presente o pasado, sobre la herencia de Robert Miller. Si no aceptaban, nos veríamos en los tribunales aclarándoles que durante años estaríamos en juicio, con un resultado incierto para todos y gastos legales que consumirían gran parte de la herencia para ambos bandos. Fue mi movimiento de jaque. No les daba lo que querían, pero les daba algo tangible, con una condición que beneficiaba al niño y les cerraba la puerta para siempre. Les estaba ofreciendo una salida, pero con mis términos. La semana de espera fue tensa, pero ya no angustiosa. Había hecho mi jugada. El resultado ya no dependía solo de mí. La respuesta llegó ayer. A través de su abogado, Eva aceptó. No hubo disculpas, no hubo agradecimientos. Fue un acuerdo frío y businesslike. Firmamos los papeles esta mañana. Ella se lleva un fondo universitario para su hijo. Yo me quedo con la mayor parte de la herencia. Pero, lo más importante, me quedo con mi paz. Con la certeza de que esto se acabó, de que no pueden volver a tocarnos. Mi tío y mi abuela se desvincularon del proceso por completo al ver que no podrían exprimir nada de la situación como lo pretendían. Supongo que la sangre no era tan espesa como el orgullo herido. ¿Soy el malo? Después de todo esto, he llegado a una conclusión. Muy probablemente sí lo sea para ellos. Para Eva, seré el hermanastro avaro que le negó una fortuna a su hijo. Para los Miller, el rencoroso que no honró el legado familiar. Pero para mí, y para mi madre, no. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi familia real, la que estuvo ahí en las noches difíciles, no la que apareció décadas después con la mano extendida. Al final, no se trataba solo del dinero. Se trataba de una vida tranquila para mi madre, de no permitir que el fantasma de mi padre siguiera controlando y arruinando nuestras vidas. Le puse un punto final. La herencia ahora, por fin, es solo nuestra, libre de fantasmas, de chantajes emocionales y de guerras legales, y esa paz no tiene precio. Firmado, un malo que por fin puede dormir por las noches.